vaca, ¿sí? De la vaca obtengo la costilla, el hígado, el riñón, el lomo, un montón de partes de la vaca, eso sería un proceso conjunto, si digamos, a partir de una misma materia prima, obtengo distintos coproductos. ¿Cuál es la diferencia con la producción múltiple alternativa? No hay una materia prima común a partir de la cual obtengo 2 o 3 o 5 o 10 coproductos, sino que por eso le decimos producción múltiple alternativa. Supongamos, produzco ventiladores y lavarropas, produzco caramelos y galletitas, ¿sí? Ese sería el caso de una producción múltiple alternativa. Entonces, lo que nosotros vimos hasta ahora en punto de nivelación fue con una empresa monoproductora. Produce y vende un solo tipo de producto. Ahora lo que vamos a ver, produce y vende dos tipos de productos de producción alternativa, ¿sí? No es proceso conjunto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una empresa, una organización que produce y vende, o compra y vende, puede ser comercial también, tranquilamente? De hecho, hay varios versiones que tienen empresas comerciales. Cuando tenemos estos 2, 3, 5, 10 productos o familias de productos y de producción múltiple alternativa, y yo quiero también responderme una serie de preguntas que están relacionadas con la toma de decisiones. Siempre arrancamos del principio, ¿sí? Entonces, vamos a ver las preguntas básicas que nos podemos querer responder. Una de las preguntas básicas que nos vamos a querer responder son, cuando tenemos producción múltiple alternativa, es ¿cuál sería el punto de nivelación específico? Que ahora les voy a explicar lo que significa. ¿Cuál sería el punto de nivelación para la empresa? ¿Cuál sería un punto de ganancia? Y así, bueno, después les vamos a ir agregando otras preguntas que nos queremos responder. Pero como todo es más sencillo cuando uno lo ve con un caso, ¿sí? En el video tienen toda la teoría bien explicada por los gráficos. Nosotros vamos a tomar un caso como para poder analizar a ver qué pasa o qué necesitamos analizar cuando tenemos una empresa con producción múltiple alternativa. Entonces vamos a suponer, este caso, una empresa que produce y vende dos productos, A y B, precio de venta unitario, costo variable unitario, su contribución marginal unitaria, que ustedes ya saben cómo se calcula, ¿no? La contribución marginal unitaria, esto que todos se tientan, en el otro curso el jueves hubo varios que pisaron el palito y que a la hermosa contribución marginal unitaria la llaman costo marginal, no es costo marginal, es contribución marginal unitaria. Tenemos la contribución marginal unitaria para cada producto, ¿sí? Para el producto A y para el producto B. Fíjense la estructura de esta empresa. Nos dice que, a su vez, supongamos que son dos líneas de producción, ¿no? La línea de producción A y la línea de producción B. La línea A tiene costos fijos propios o directos, y la línea B también. Los costos fijos propios de A son 2.000 pesos mensuales, pongamos un rango de tiempo mensual, y los costos fijos propios de B son 2.500 pesos mensuales. Total de los propios, 4.500, ¿sí? Ese total en realidad no me interesa, a mí los propios me interesa trabajar por línea, ahora vamos a explicar qué son los propios. Costos fijos comunes, 1.000, ¿sí? Fíjense que los costos fijos comunes no están apropiados a ningún producto, sino que están solitos afuera en un total. Entonces, primer pregunta que nos podemos querer responder cuando estamos trabajando con este caso, una situación de producción múltiple alternativa, es un punto de nivelación específico para la línea A y la línea B. ¿Qué significa querer calcular un punto de nivelación específico? Significa mirar primero, a ver, en la línea A, ¿yo tengo costos fijos propios de A? En este caso sí. ¿En la línea B tengo costos fijos propios de B? Sí. Entonces, al tener costos fijos propios de A, puedo calcular un punto de nivelación específico para A, y al tener costos fijos propios de B, puedo calcular un punto de nivelación específico para B. ¿Qué son los costos fijos propios de un producto o de una línea? Son aquellos que en el corto, mediano plazo van a desaparecer si desaparece la línea, así que son costos fijos que son propios y necesarios para esa línea y se usan específicamente para esa línea. ¿Cuál puede ser el ejemplo? Por ejemplo, costos fijos propios de A puede ser una máquina que yo utilizo únicamente para producir A, ¿sí? Y esos 2.000 pesos son las amortizaciones mensuales de esa máquina que me sirve únicamente para producir A. Quiere decir que si yo discontinuara el producto A, en el corto o mediano plazo dejaría de tener ese costo fijo propio porque tampoco tengo el producto. Mismo caso para B, supongamos que también es una máquina específica que yo tengo o utilizo para producir la línea B. Si yo discontinúo la línea B, esos costos fijos propios en el corto o mediano plazo seguramente van a desaparecer.
¿Cuál es la diferencia con estos costos comunes que ustedes tienen acá como un total que son 1000? Esos costos comunes, fijos comunes, no se pueden prorratear ni a A ni a B. Ustedes en sistema de costos, en la parte de producción, muchas veces prorrateaban costos, ¿sí? En este caso, los costos, que esos costos fijos comunes para la toma de decisiones, nunca se prorratean, ¿sí? Van a quedar aparte como un total y después vamos a ver en el cuadro resultado cómo los tratamos. ¿Cuál sería un caso de costos fijos comunes? Supongamos que esta empresa alquila un depósito para almacenar los productos A y B indistintamente, entonces el alquiler, ¿sí?, de ese depósito sería un costo fijo común, porque lo utiliza A y lo utiliza B, ¿sí? No analizamos en qué proporción lo utilizan A y lo utilizan B. Es un costo fijo común que sirve tanto para A como para B, ¿sí? Entonces quedan como un monto total aparte. Bien, entonces, el primer punto, la primera pregunta que me voy a hacer, piensen en un responsable de la línea. ¿Qué es lo que quisiera saber primero? Y bueno, a ver, ¿cuánto tengo que producir y vender primero para cubrir los costos fijos propios de la línea? Así por lo menos para salir hecho con la línea. Entonces, vamos a tomar para el cálculo del punto de nivelación específico, vamos a considerar esta fórmula. Costos fijos propios, ya sea de A, para hacer el cálculo de A, o de B para hacer el cálculo de B, dividió la contribución marginal unitaria. De A, ¿sí?, para hacer el cálculo para A, o de B para hacer el cálculo para B. Entonces, si yo quiero calcular el punto de nivelación específico para la línea A, ¿qué voy a decir? Bueno, ¿cuántas unidades por lo menos tendría que producir y vender para cubrir los costos fijos propios de A? Tomo los costos fijos propios de A, 2.000, divido la contribución marginal unitaria de A, que son 10 pesos, me da que yo mensualmente tendría que por lo menos producir y vender 200 unidades para cubrir los costos fijos propios. Para el caso de B, teniendo costos fijos propios de 2.500 pesos y teniendo una contribución marginal unitaria de 14 pesos, yo tendría que producir y vender por lo menos 179 unidades, producir y vender por lo menos 179 unidades mensuales para cubrir esos costos fijos propios. ¿Podría ser que A o B no tengan costos fijos propios? Sí, obviamente, hay que ver la estructura de cada empresa. Podría ser que ninguno de los dos tengan costos fijos propios, por lo tanto, no podría calcular un punto de nivelación específico, ¿sí? O podría ser que A tiene costos fijos propios y B no, o al revés, ¿sí? Hay que ver la estructura de cada empresa, ¿sí? Entonces, una primera pregunta que nos podemos hacer es esta, la de calcular un punto de nivelación específico, que no es otra cosa que calcular el punto de nivelación para cada producto o para cada línea que estoy analizando, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Fíjense acá, después hago la comprobación del punto de nivelación específico para A vendiendo 200 unidades y para B vendiendo 179 unidades. Y esta sería la primera pregunta a un responsable de la línea o del producto. Por lo menos cuánto tengo que producir para cubrir los fijos, ¿sí? Y para que mi utilidad obviamente sea igual a 0. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, bien, continuamos. Ahora se va a complicar un poquito más, ¿sí? Ahora la segunda pregunta que me voy a querer responder es, bueno, fíjense, esta empresa tiene un producto A con una contribución marginal de 10, tiene un producto B con una contribución marginal de 14. Fíjense en el enunciado, me dicen que yo tengo un presupuesto de ventas, ¿sí? Fíjense, unidades de ventas presupuestadas para el mes que viene, pongamos como ejemplo, y yo digo, bueno, yo estimo que de A puedo vender 1.200 unidades y de B puedo vender 800 unidades. Total de unidades de ventas presupuestadas para ese periodo, 2.000, ¿no? Entonces digo, bueno, con esta situación de contribuciones marginales unitarias, costos fijos propios, costos fijos comunes, ¿sí? Y cantidad de unidades que puedo vender de cada producto, yo como administrador quisiera responderme y quisiera saber, a ver, la empresa, en función a la cantidad de unidades de venta que tengo estimadas para el periodo, ¿cuántas serían las unidades de A y de B, ¿sí? Respetando esa proporción de mezcla de ventas predeterminada? ¿Cuántas unidades de A y de B debería producir y vender para que la utilidad de la empresa sea igual a 0? La utilidad de toda la empresa, ¿sí? Incluyendo A y B, e incluyendo todos los costos fijos propios, todos los costos fijos comunes que tuviera, y respetando esta proporción, ¿sí? Que me dice que, bueno,
en el mix de ventas, respecto a las 1.200 unidades sobre las 2.000 será un porcentaje de participación de A y las 800 sobre 2.000 será un porcentaje de participación de B. Entonces yo quiero ahora calcular el punto de nivelación de la empresa, ¿sí? Fíjense, ¿cómo vamos a hacer? Parece que es muy complicado, pero es muy sencillo. Vamos a partir siempre de la contribución marginal unitaria, ¿sí? Sabemos que la contribución marginal unitaria de A es de 10 y la de B es de 14. Termino de explicar y después me preguntan, ¿sí? No, yo sí puedo usar un color más claro porque no... Ah, no se me perdón. ve bien. Sí, perdón, Gracias. perdón. De nada, perdón. Aceptada la intervención. Ahí Gracias, se ve. profe. Sí, sí. Ahí. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces dijimos, para que yo pueda calcular el punto de nivelación para la empresa en su conjunto, tengo que considerar que tengo dos productos, que cada uno participa distinto en la mezcla de ventas que tengo presupuestada, que tienen costos fijos propios, en este caso podrían no tenerlos, en este caso sí los tienen, y que tengo aparte costos comunes. Entonces, con toda esa información yo tengo que calcular este punto de nivelación. Va a ser, como les decía, parece bastante complejo, pero no es tan complejo. Vamos a partir del punto de partida, ¿sí? Dos productos que tienen distintas contribuciones marginales. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, punto de nivelación para la empresa, ¿sí? Después si faltan los datos, fijo la pantalla. Bueno, fíjense. Primero lo que tengo que hacer es calcular la contribución marginal unitaria, ¿sí? Unitaria, vamos a poner acá, unitaria. Si alguien quiere entrar, avísenme, me pueden interrumpir para eso. Unitaria promedio ponderada, ¿sí? ¿Cómo vamos a calcular esa contribución marginal unitaria promedio ponderada? ¿Y por qué yo tengo que calcular una contribución marginal unitaria promedio ponderada? Por dos razones, porque el producto A tiene una contribución marginal unitaria diferente a la del producto B. Si el producto A y el producto B tuvieran la misma contribución marginal unitaria, a mí no me afectaría nada vender una unidad de A o una unidad de B, ¿sí? Sería indistinto. Pero fíjense que no es lo mismo A, que me deja 10 pesos por unidad, que B, que me deja 14 pesos por unidad. Entonces yo tengo que ponderar esa contribución marginal unitaria en función al peso que va a tener cada producto en el mix de ventas que va a estar dado por esta mezcla, ¿sí? Por estas 1.200 unidades de A y 800 de B. Vamos a ver qué peso tienen dentro del total de las 2.000 unidades. Entonces, yo mi contribución marginal unitaria original la tengo que transformar en una contribución marginal unitaria promedio ponderada en función al peso que tiene cada producto en el mix de ventas, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Ahora sí pueden hablar. ¿Sí? ¿Me siguen? Hola. Sí, profe, sí. Sí, profe. Bueno, bueno, seguimos entonces. Lo primero que voy a hacer entonces es calcular esta famosa contribución marginal unitaria promedio ponderada. ¿Cómo hace? Después miramos el cálculo, yo les voy a explicar primero cómo se calcula, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Parto del principio, tomo las contribuciones marginales unitarias que son 10 para A y 14 para B. Y las voy a ponderar en función al peso que tiene A en el mix de ventas en unidades y B en el mix de ventas en unidades. Porque yo ahora lo primero que quiero hacer es calcular un punto de nivelación para la empresa en unidades. Entonces, la información de las contribuciones marginales unitarias ya las tengo. Ahora vamos a calcular el porcentaje de participación en la mezcla en unidades de A y de B. ¿Cómo lo calculo? Fácil. Si el total de ventas presupuestadas son 2.000 unidades y son 1.200 de A y 800 de B, ¿cuánto será lo que representan 1.200 sobre 2.000 y 800 sobre 2.000? ¿Sí? Una regla de 3 si quieren. El 60% son estas 1.200 unidades de A y el 40% son las 800 unidades de B, lo que me suma el total de 2.000, perdón. Entonces, el producto A tiene un peso en el mix de ventas del 60%, ¿sí? En función a esta mezcla que está presupuestada y yo voy a respetar hasta finalizar el cálculo. El producto B va a tener una participación del 40%. Entonces, yo pondero contribuciones marginales versus la participación en la mezcla que va a tener cada producto. Y llego a lo que es
esto que voy a llamar contribución marginal unitaria promedio ponderada, ¿sí? Fíjense que en este caso nos termina quedando lo mismo, pero es casualidad, sí, que nos quede lo mismo. Esperen que estoy mirando si esto está bien. No, esto no está bien. Perdón, ¿eh? Esperen, ¿eh? Denme un cachito, porque esto está linkeado mal, me parece. Denme un segundo. Ah, no, está bien, perdón. Estaba mirando, está bien. Las contribuciones marginales unitarias promedio ponderadas van a surgir de multiplicar la contribución marginal unitaria por el porcentaje de participación de cada producto en el mix de ventas. Entonces, si yo hago 10 por el 60% que pesa A en el mix de ventas, me va a quedar una contribución marginal unitaria promedio ponderada de A de 6. Lo mismo para B. Tiene una contribución marginal unitaria de 14, pero como el peso que tiene en el mix de ventas es del 40%, esa contribución marginal unitaria ponderada en función al mix de ventas en unidades me termina quedando en una contribución marginal unitaria promedio ponderada de B de 6 pesos, ¿sí? La fórmula sería, lo puse como una formulita, contribución marginal unitaria de cada producto por la participación que tiene cada producto en el mix de ventas en unidades. Puedo sumar las dos contribuciones marginales unitarias promedio ponderada y tendría un total de 12, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profesora, una consulta. En el B, el promedio ponderado le dio 6 pesos, está haciendo que 14 sobre por 0,4. Sí, está aproximado igual. Si no listo, da con coma. Listo. Déjenme un segundo, porque tengo acá el total, esperen. Si tiene, le faltan decimales, denme un segundo. Sí. Tiene poquitos decimales. 5,6 da, ¿puede ser? Puede ser, ahí les digo. Sí. 5,6 y 11,6, perfecto la aclaración, ¿sí? ¿Ah? ¿Por qué termina siendo esta 6 y esta 5,6? Fíjense que la de B, la contribución marginal unitaria de B es más grande, pero B va a tener una menor participación en el mix de ventas, ¿sí? Entonces, si yo hago la ponderación en función entre contribución marginal unitaria y el peso que tiene en el mix de ventas, la contribución promedio ponderada en función al peso que tiene ese producto en el mix de ventas, fíjense que la ponderada de B termina siendo más chiquita que la de A, ¿sí? Pero eso es por la participación que estoy considerando que va a tener cada producto en el mix de ventas. Una aclaración acá. Yo cuando trabajo con este mix de ventas, ¿sí? O unidades de ventas que voy a tomar, puedo trabajar con información presupuestada hacia adelante para periodos, ¿sí? que voy a tener para el bimestre, un año, lo que esté presupuestando, o también podría trabajar con información real. Supónganse, un almacén por ahí no sabe cuánto va a vender el mes que viene, no hace proyecciones, ¿sí? Pero sí tiene información real. Entonces yo, en lugar de utilizar una mezcla presupuestada, puedo usar una mezcla en función a experiencias reales que tengo de periodos anteriores, ¿sí? Entonces puedo decir, bueno, si la mezcla real el mes pasado fue 1.200 de A y 800 de B, y bueno, para hacer este análisis, por lo menos tomo esa información. Sí se puede trabajar con una mezcla presupuestada o con una mezcla real. ¿Estamos? ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? Pregunten, es el momento de las preguntas. ¿No hay preguntas? Bueno, seguimos entonces. Bueno, una vez que yo ya calculé esa contribución marginal ponderada en función al peso de cada producto en el mix de ventas, y que, como les dije, la tengo que calcular porque cada producto tiene contribuciones marginales unitarias diferentes, ¿sí? Si las contribuciones marginales unitarias fueran iguales, no haría falta hacer todo este cálculo, ¿sí? Bien, entonces, segundo punto, cálculo del punto de nivelación para la empresa multiproductora, que eso es lo que yo quiero calcular. ¿Cuál es mi punto de nivelación para esta empresa multiproductora? Entonces, fíjense que yo tengo que considerar toda la información, así como considere contribuciones marginales unitarias y participación en el mix de ventas, tengo que considerar que tengo costos fijos propios y que tengo costos fijos comunes. Entonces, el cálculo del punto de nivelación va a surgir de considerar
En el numerador siempre costos fijos, ¿sí? Pero ¿cuáles fijos? Todos los que encuentre en la organización, los propios de A más los propios de B, si existen, ¿no? Obviamente podrían no existir, en este caso tenemos de los dos, tenemos de A y tenemos de B, más todos los costos fijos comunes que tuviera de todas las áreas. Todo lo que es fijo no me interesa si es propio o común, va todo en el numerador. Y en el denominador, ¿qué es lo que va a ir? Ya no la contribución marginal unitaria solita, ¿sí? Porque yo ya no tengo un solo producto como en el caso de empresas monoproductoras, sino que tengo dos. Entonces, en el denominador va a ir la contribución marginal unitaria promedio ponderada de A, más la contribución marginal unitaria promedio ponderada de B, o que es 6 más 5,60 o directamente 11,60, ¿sí? Y calculo mi punto de nivelación en unidades. El punto de nivelación en unidades para esta empresa multiproductora me dice que con 474,13 unidades, si bien no podemos venderme 0,13 unidad, pero vamos a tomar los decimales para el cálculo, la utilidad de esta empresa tendría que ser igual a 0, respetando este mix de ventas, que me dice que yo estimo que las ventas se reparten así, un 60 de A y un 40 de B, ¿sí? ¿Se entendió acá el cálculo de la contribución del punto de nivelación? Sí, ¿Que va en el numerador y que va en el denominador? Sí. Sí, profe. Bueno, muy bien. Bueno, pero fíjense que yo acá, ¿qué es lo que obtuve? Un número que dice 474,13 unidades. Y acá estoy mezclando peras y bananas, porque A pueden ser peras y B pueden ser bananas. Y entonces, ¿qué son 474 peras, 474 bananas? ¿O cuánto de peras o cuánto de bananas? Va a ser tanto de A y tanto de B en función a lo que participa A y B en el mix de ventas, ¿sí? Estas 474 unidades, ahora vamos al tercer pasito, ¿sí? Que es el cálculo de unidades de cada producto que debería vender en el punto de nivelación. De esas 474,13 unidades, ¿cuántas serán de A y cuántas serán de B? El 60% será de A, porque A participa en un 60% en la mezcla, y el 40% será de B, que es con lo que participa B en la mezcla. Entonces, vamos a calcular a ver cuántas unidades serían de A de esas 474 y cuántas de B, ¿sí? El 60% de unidades de A me da 284,48 de A, y el 40% de B son esas 189 unidades de A. ¿Se entiende entonces? En el punto de nivelación yo calculo el total de unidades, no sé cuántas de A y cuántas de B. Una vez que calcule el punto de nivelación, el tercer pasito es decir, bueno, de A será lo que participa en el mix de ventas, un 60% de eso serán unidades de A, y de B un 40%, que es lo que participa, serán las unidades de B. ¿Estamos hasta acá? Nuevo paréntesis. Profe, ¿ese porcentaje de ventas es lo que está estimado que se vende cada unidad o entendí mal? Es lo que está estimado que se vende. Supongamos el negocio de la verdulería, que me gusta mucho y tiene un caso en la guía. Usted vende peras y bananas. Entonces usted dice, bueno, yo para el mes que viene, a ver, ¿cuántos kilos de pera pienso vender? Y bueno, de pera pienso que como está el mercado, la época del año y cómo está el bolsillo de la gente y demás, y bueno, voy a vender 1.200 kilos totales en el mes. Y de bananas, ¿cuánto pienso vender? Y también hago el mismo análisis, la situación, el mercado, la época, la estacionalidad. De bananas puedo vender 800 kilos. Bueno, entonces digo, bueno, 1.200 kilos de banana más 1.200 de pera más 800 de banana, me da un total de ventas presupuestada de 2.000. Es lo que yo calculé esa participación en función a lo que yo presupuesto vender en un periodo determinado de tiempo, ¿sí? Un total. Lo mismo si fueran caramelos y bombones. Digo, bueno, estimo vender 1.200 caramelos y 800 bombones en el mes. ¿Sí? En total, ¿cuántas unidades? 2.000. Entonces, de caramelos, en el mix de ventas total de mi kiosco, el caramelo va a representar un 60% de las ventas y los bombones van a representar un 40% de las ventas. ¿Se entiende? O sea que también es lo que uno presupuesta, ¿no? En este caso, como les dije, yo estoy tomando información presupuestada, pero yo, almacén, podría ser al revés. Puedo decir, bueno, el mes pasado, ¿cuántos caramelos vendí? 1.200. ¿Y cuántos bombones? 800. Bueno, entonces, más o menos el mes que viene tomo este parámetro, porque no sé cómo puede fluctuar el mes que viene la mezcla, ¿sí? Pero
para tener idea de cuánto sería mi punto de nivelación, puedo tomar esa información real y digo, bueno, luego en función de la información real del periodo pasado. Podría ser información real o podría ser información presupuestada, cualquiera de las dos. Claro, ¿Sí? está bien. No Gracias. hace falta que sea presupuestada. ¿Sí? Con información real o presupuestada también. En cuanto a costos, ¿sí? Variables y fijos, yo podría trabajar con información real o con información presupuestada. ¿Sí? Con toda la información, digamos, podría ser real o presupuestada. ¿Sí? Clarísimo, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Pregunten. ¿No? Bueno. Ya en este momento están acomodando las ideas. Bueno. Vamos, comprobamos, ¿sí? Todavía nos queda un ratito para que se termine esta primera parte. Comprobamos, a ver si es verdad esto, que vendiendo esta cantidad de unidades, ¿sí? La bondad del análisis marginal es que podemos comprobar todo a través de un cuadro de resultados. Entonces, comprobemos. Fíjense, ven, el cuadro de resultados que ustedes ya saben armar con el concepto de análisis marginal. Ventas totales de A. ¿Cuántas unidades son? 289. Multiplico por 284, multiplico por el precio de venta, ¿sí? Si son ventas totales, serán las unidades por el precio de venta. ¿Cuánto era el precio de venta de A? Era 30, ¿sí? Y me da, en el punto de nivelación, para 284 unidades, como todo lo que sigue, un monto de ventas de 8.534 pesos, ¿sí? Lo mismo para B, sabemos que son 189 unidades, y en pesos, a un precio de venta de 28, va a representar esos 5.310 pesos, nos da un total. Esto es importante, esta estructura del cuadro de resultados cuando trabajamos con dos productos, ¿sí? Por producto, cada uno de los productos, y un total para la empresa. El total de ventas para la empresa va a ser 13.844. Lo mismo hago para los costos variables, cantidad de unidades por el costo variable unitario de A, cantidad de unidades de B por el costo